noches, edición número 459 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. ¿Qué tal? Dentro de este clima que se está viviendo con el Campeonato del Mundo, no podemos sustraernos de la realidad nacional, pero también es bueno hacer un pequeño comentario, muy contentos por la clasificación de nuestros hermanos uruguayos. Así es, nosotros hinchábamos por ellos, muchos hinchaban por Italia, pero nosotros somos hinchas de la Celeste. Hincha de la Celeste y la verdad de los equipos sudamericanos, ¿no? Porque también queremos que accedan a las rondas sucesivas, los chilenos que vienen muy bien también, los costarricenses que también han terminado primeros en su grupo, una revelación, sí, es una sorpresa, sí. Porque era la zona de la muerte y parecía la cenicienta del grupo Costa Rica y terminó ganándolo. Y jugando bien, sí. También por supuesto Colombia, que tiene el plus de que tiene 3 jugadores de River en su plantel. Y algún ex River como Yepes. Y un técnico argentino. Y un técnico argentino, son 3. Sabela, Sampaoli de Chile, con buen resultado los 3, y José Peckerman. Y por supuesto deseamos mañana el triunfo de nuestra selección y esperemos, hinchamos por los equipos latinoamericanos. Pero hasta que se topen con Argentina, ahí la cosa cambia. Pero uno de estos comentarios a veces los hace quizás porque también ayer la presidenta en un discurso hizo una mención de esto, que queriendo referirse a la bonanza de la Argentina, decía que había muchos argentinos que habían ido a Brasil, en esos términos, más o menos con ese discurso que trata de hacer futbolero, como que nos bombean los referís, por Griesa. ¿También eso? No la escuché. Y que había muchos argentinos. Claro, si pensamos que somos más de 40 millones de argentinos y que los que tienen la suerte o han hecho los sacrificios, porque vemos que hay gente que se viene desde Neuquén en casa rodante sin dormir, manejando durante 40 horas, un esfuerzo considerable. Decir que la Argentina está bien económicamente, su clase media es muy pujante, porque habrán sido 200.000 los que irán en este tiempo. Poner esa exageración. 200.000, ¿qué significan en 40 millones? No, además es un acontecimiento extraordinario cada 4 años. Si mal no me fallan las matemáticas, 0,5%. Bueno, ese es el porcentaje de argentinos que han ido al Mundial. Si esto le parece a la presidenta que en algunos casos con ingentes sacrificios y un superlativo esfuerzo puede ser un índice de medición de cómo estamos, evidentemente así estamos. La semana pasada... Perdóname, y quiso agregar, por eso lo leí, una metáfora futbolera, dijo que no podemos salvarnos individualmente, que un equipo no es un jugador, sino 11 jugadores y el arquero. Si nos vendría muy bien tener un equipo de 11 jugadores y el arquero, tal vez lo hubiéramos ganado más cómodamente a Irán. Claro, sí, seguro. Y todos los incurables tienen cura segundos antes de la muerte. Eso decíamos el último programa, citando al Almafuerte. Realmente uno se pone a pensar que de la extorsión del lunes, según el discurso de la presidenta, al no pasarán, ese tan épico que remeda la Guerra Civil Española, Manuel Azaña creo que lo debe haber dicho, parecía, de Kicillof, parecía que realmente estábamos frente a una gesta reivindicadora de nuestra soberanía. Pasamos de la noche a la mañana al pagaremos el 100% y a pedirle al juez Griesa que a ver si nos puede dar una ayudita para generar una medida suspensiva del fallo, porque de esa manera la Argentina va a poder cumplir. En definitiva, tuvimos que agachar la cabeza, ponernos de rodillas como tantas veces lo hemos tenido que hacer por estas bravuconadas, de la cual hoy en una nota muy interesante Luis Alberto Romero se refiere a lo que es el patrioterismo de nuestra cultura política, que siempre echarle la culpa a los demás y siempre ver el enemigo foráneo, como si acá hubieran estado también presentes los godos de 1810 o la Bering Brothers del siglo pasado, de 1931, como que hay una conspiración, diría galáctica, para que a la Argentina le vaya mal, y nunca estar pensando los errores que nosotros permanentemente cometemos. Esto se relaciona también a que seguimos pensando de que el fulbito, hablando del deporte que hoy está convocando a la gran mayoría de los argentinos, el fulbito para la tribuna se puede hacer impunemente.
Total, lo digo adentro, y las repercusiones de un presidente en la Argentina nadie las escucha en el exterior. Eso porque siguen pensando con la misma mentalidad pueblerina que lo hacían cuando estaban en Santa Cruz. Se tiene que dar cuenta que lo que dice un presidente de la nación tiene repercusiones internacionales. Y en este caso realmente, cuando uno ve que tenemos que llegar al extremo de pedirle al que nos publique una solicitada al Wall Street Journal, donde estamos diciendo la voluntad férrea de cumplir, pero que además, ¿para qué hacemos estas bravuconadas que llama bien el patrioterismo de nuestra cultura política Luis Alberto Romero, si a las pocas horas cumplimos como con Repsol, que no le íbamos a pagar un peso, que se le íbamos a expropiar porque éramos los machos del barrio, y nos pasó lo mismo con los demandantes ante el CIADI, y nos pasó lo mismo con el Club de París, y después terminamos, y hay que decirlo también en términos futboleros, arrugando. Esa es la verdadera historia. Pero cuando uno arruga, lo hace a un costo político altísimo, porque después tiene que remontar el barrilete. Y después las payasadas y las cosas que puede decir la presidenta o el ministro de Economía de la Nación Argentina, las pagamos caros. Pero lo peor es que no las pagan caros ellos, porque si bueno, yo me mando una cosa así desaforado, vos, la terminamos pagando individualmente. No hacemos que toda la gente que está en este estudio de televisión tenga que estar pagando los dislates que podemos decir. Una de las frases más cómicas de esa de la semana pasada fue cuando habló Kicillof el martes, terminó diciendo: quédense tranquilos porque todo está perfectamente estudiado. Que iba una misión, que no iba una misión, que los abogados... Incurría el gobierno en contradicciones permanentes a tal punto que Capitanich le hacían decir una cosa a la mañana que era desmentida por algún comunicado o declaración posterior de la presidenta o del ministro. Es decir, no está nada planificado ni estudiado. Han llegado a esta instancia sin saber qué hacer y recién ahora están tratando de asumir la realidad. Como abogados, a veces no te pones a pensar, yo pienso el pobre abogado que por supuesto debe cobrar suculentos honorarios, Carmine, de apellido es un apellido italiano, el abogado que es el jefe, digamos, del equipo de abogados que tiene la Argentina allá. Cuando va a hablar con el juez Griesa, tiene que pedirle disculpas de lo que dijo la presidenta. Es como si vos tuvieras, sigo en términos futboleros, es como si vos fueras arquero y te tenés que, en lugar de pensar en el delantero contrario, la macana que te puede hacer el zaguero tuyo. No, y como decís vos, Griesa tuvo muy en cuenta las palabras de la presidenta por cadena nacional para interpretar que no había buena fe ni voluntad de cumplimiento del fallo por parte de la Argentina. Entonces tienen que ir una misión o los propios abogados o publicar una solicitud para explicarle: no, la presidenta no quiso decir lo que dijo. Todo esto como es más costoso, es más pérdida de tiempo. Tiene que decir, es inimputable, más o menos. Claro, porque no pueden decirle: mire, no, habla para, vamos a decir vulgarmente, para la gilada, que la gilada somos 40 millones de argentinos. Nos toma como infantes, que nos puede decir cualquier cosa. A usted no le diría eso si estuviera personalmente, porque usted lo considera una persona seria. Ahora, aparte, con una sentencia firme, yo digo, los holdouts no van a querer negociar. Y si lo quieren negociar es porque evidentemente no les conviene que la situación que puede tener el país hacia el futuro y que la viabilidad del cobro de su crédito se vea frustrada. Claro. Pero también, esto es bueno decirlo, yo creo que quitas es muy difícil que haya, y si las haya no serán significativas. Lo que puede haber es un cambio en la espera o la emisión de bonos. Pero esto siempre le cuesta muy caro al país. Y lo peor es que a veces uno desde la oposición advierte que en lugar de pensar hacia futuro, ¿qué vamos a hacer? Estamos ya enseguida una comisión bicameral, cosa que está bien, porque me parece que la calidad, la fortaleza de las instituciones hubieran impedido que ocurrieran situaciones de este tenor. Sí, pero también cuando aparece como Claudio Lozano diciendo: esa deuda es una deuda sucia, ¿qué le interesa al acreedor? ¿No es cierto? El acreedor tiene un título emitido por el Estado argentino que le da un derecho a cobrar lo que allí dice, más sus intereses, es decir, es un contrato entre el Estado argentino y ese acreedor. Lo que haya pasado en la Argentina en su historia, desde la Baring Brothers en adelante, le resulta completamente irrelevante. Puede ser, y de hecho no es, generalmente el acreedor original, es decir, es un título que ha sido sí, que a lo mejor está transferido, que ni sabemos la nacionalidad, puede ser argentino también. Es una actividad completamente lícita de lo que se llama el mercado secundario. Es decir, esa persona tiene un derecho a cobrarle al Estado.
es un interesante ejercicio teórico ver qué pasó con la deuda en la Argentina y en qué mal se gastó, pero es un problema nuestro de los argentinos, no respecto de los acreedores. Osvaldo, también puede ser un problema sería muy saludable que se hiciera esto, pero no respecto de decir la suciedad de la deuda me inhibe a mí de pagarla, sino vamos a reclamarle a quienes fueron los culpables de esto, en lugar de estar buscando el atajo de reformar el Código Civil para que los funcionarios no tengan ningún tipo de responsabilidad. Yo creo que otros países también atravesaron reestructuraciones de deuda y hoy están obteniendo créditos en el mercado internacional y quizás no hicieron tan bien los deberes como en la Argentina. Eso es para mí lo peor de todo, porque nosotros hicimos los deberes religiosamente que nos impusieron desde todas partes del mundo y no conseguimos las mismas tasas que, por ejemplo, tiene Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile, etcétera. Seguimos castigados con el nivel tan alto de tasas que, por ejemplo, tiene Venezuela. Hay que revisar mecanismos acá porque después llueven los llamados telefónicos y uno tiene que contestar a la gente porque como este programa es grabado, uno después a la noche cuando llama le contesta a la gente, entonces dicen que nosotros somos cipayos o vendepatrias porque estamos justificando los fondos buitres. Todo lo contrario, hace al interés nacional tener crédito público internacional, tener confianza y otorgar seguridad. Así llegan más créditos, más inversiones, eso es más trabajo, es más actividad y mejor calidad de vida. Tener que estar mendigando ante los distintos tribunales del mundo, me parece que eso es la auténtica pérdida de la soberanía argentina. Pero además, es bueno decirlo, nosotros no defendemos a los fondos buitres o como se lo llamen, porque entendemos que sí, que puede haber, si lo vamos a jugar desde el punto de vista moral, es como que se están aprovechando de una situación de debilidad de un país. Puede ser, pero de ninguna manera esto, que puede ser reprobable moralmente, entra en el terreno de lo que es legítimo legal, claro, que son dos cosas diferentes. El origen puede ser un origen basado en un aprovechamiento, sí, evidentemente, caso, no son carmelitas descalzas, pero ni dentro del sociedades marco de la legalidad. Pero dentro del marco de la legalidad. Y a ese marco es al que nos tenemos que sujetar. Está bien que las reestructuraciones de la deuda, lo comentábamos la semana pasada, se podrían hacer de otra manera, como por ejemplo lo que es el acuerdo preventivo extrajudicial en los concursos nuestros, que es que si una mayoría determinada, una mayoría calificada, 75% de los acreedores, convienen incluso más en nuestra legislación, se hace aún cuando todavía no se encuentra en cesación de pagos o insolvencia del deudor, sino simplemente cuando tiene cuestiones dificultades financieras o económicas, se puede llegar a un acuerdo preventivo extrajudicial, pero la legislación hoy eso no lo admite. Creo que hacia el futuro lo tendría que ver. No existe una legislación internacional como la propuso en su momento Ann Kruger en el Fondo Monetario. Lo que hay es a veces los bonos traen cláusulas de acción colectiva, pero eso es en cada caso en particular. Exactamente. Y después lo último, antes de pasar a nuestro invitado del día de hoy, es alguna declaración que escuché por ahí, vos como constitucionalista la podés refutar, es absolutamente rebatible, que es que ¿cómo no se pronunció la Corte Suprema nuestra? No, Capitanich dijo que tendrían que opinar, dijo los jueces argentinos. No, señor Capitanich, usted no es abogado, pero hace muchísimos años en la función pública. No es función de los jueces opinar, además no deben hacerlo. Así que si se presenta un caso concreto, se pronunciarán en el marco de ese caso, que no sé cuál podría ser en este caso, porque la Argentina voluntariamente cedió la jurisdicción a los tribunales de Nueva York. Además, en los casos que se han reclamado deudas del Estado, que forman parte de la deuda pública, como son el caso de los aportes previsionales, de las deudas a los jubilados, se pronunciaron, claro, y el Estado no cumplió. Entonces, ¿para qué se van a pronunciar sobre este tema que ni siquiera es sometido a su conocimiento y jurisdicción? Entonces seamos un poco más serios cuando hablamos, porque creo que nos va a hacer bien a todos. La soberbia y la ignorancia no nos conducen a nada. Vamos a una pausa y cuando volvamos, el doctor Espotorno. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable.
¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y hoy nuestro invitado, justamente el doctor Fausto Potorno, director de Orlando Ferreres y Asociados, una consultora que en alguna oportunidad nos ha acompañado, Orlando, acá en el programa de televisión. Y le dijimos, ya le anticipamos en la pausa, que le vamos a hacer muchas preguntas sobre este tema, porque si bien algunos aspectos jurídicos los podemos tener a nuestro alcance, a veces hacerle comprender directamente a la gente qué son los holdouts, por qué los bonos, cuál es la deuda que tenemos. Y cuáles son las consecuencias económicas de todo esto, ¿no? Claro. ¿Qué son los holdouts? Los holdouts son aquellos que se quedaron, holdout es retener en inglés, son los que se retuvieron los bonos y no entraron los canjes anteriores, ¿no? El caso de estos fondos que llamamos fondos buitres, en realidad son fondos que compraron deuda en default a precios baratos y ahora hacen juicio para cobrar, ¿no? Obviamente no quieren entrar a los canjes porque su negocio es el juicio de obtener más. Es un negocio mucho más riesgoso. Hay otros fondos que sí compraron deuda en default y después entraron a los canjes en 2010 y también fue negocio. O sea, cuando hay default también hay que tener en cuenta que al otro lado hay gente que tiene los bonos y que necesita la plata. Entonces no puede esperar 5 años a que Argentina reestructure. O que no tiene la plata para litigar, por ejemplo. O que no tiene la plata para litigar. El pequeño bonista o necesita la plata y tiene que hacer algo. Entonces ahí recurren a estos fondos que les compran la deuda y después, ellos sí pueden esperar. En el 2010, muchos de los que entraron al canje del 2010 eran grandes bancos y fondos. De hecho, eso le permitió a Argentina negociar, porque al haberse concentrado los tenedores, porque había muchos fondos que habían comprado deuda, no tenía que negociar con tanta gente. Y ahí logró hacer el canje del 2010. Y algunos igual retuvieron la deuda y hicieron juicios. De esos que no retuvieron la deuda, a valor actual, a valor a hoy, haciendo el cálculo aproximado que hizo Griesa por los intereses punitorios, hay unos 16.000 millones de dólares de gente que no entraron en el canje 2005 ni en el canje 2010. El 7% viene a ser. Es el 7%. De la masa. De esos 16.000 millones, 1.400 son los que están acá en este juicio, que ganaron el juicio de par y paso y que hay que pagar. Paul Singer. Sí, ahí está NML, que es un fondo, uno de estos fondos, está Elliott, que es otro fondo más que se llama Aurelius. Y creo que hay uno que se llama Blue Angel o... sí. Según Paña el otro día en su artículo, es el buitre malo. Dice que están jugando como el buitre bueno y el buitre malo. Aurelius es todavía más malo que lo malo que sería Singer. Bueno, pero eso es... Ahora... Nada, una broma de Paña. No, pero es cierto, hay alguna diferencia entre ellos también. De hecho, ojo, que al unir todas las deudas, todos los juicios, cuando Griesa... Estos eran varios juicios, y Griesa juntó todo en una sola causa. El tema es que hay que negociar con todos y todos tienen que estar de acuerdo porque uno puede vetar al otro. O sea, si Paul Singer acepta un acuerdo, Aurelius lo puede vetar si no le gusta. Entonces tiene que ser para todos iguales y todos tienen que estar de acuerdo. Ahora, afuera de estos 1.400 hay otros 10.000 millones aproximadamente, un poco más incluso, que están en juicio, están en otras instancias judiciales. Por ejemplo, el Fondo DART, que se habló mucho, pero el Fondo DART no logró entrar en esta causa. De hecho, a principios de junio de este año, el Fondo DART se quiso meter y aportar pruebas y Griesa dijo, no, hasta que no se expida la Corte Suprema, no vamos a dejar entrar a nadie más. Pero hay otros 10.000 millones que pueden estar en condiciones, incluso dentro de esos 10.000 millones hay más fondos de Elliott y más fondos de NML que pueden... O sea que la masa del 7% que no entró en la reestructuración de la deuda conforma 16.000 millones. Más o menos. En total, o sea, y capital, intereses punitorios. Aproximadamente. Sí. Los punitorios dependen mucho de lo que digan los jueces. Exactamente. Y dentro de esos 16.000 están los 1.400. Están los 1.400. Después hay 10.000 que ya te digo, son estos que están en juicio de otras instancias y que obviamente van a caer después de esto. Y hay otros 5.000 que no están en nada, que no iniciaron juicio. Alguno puede ser que haya iniciado juicio en el CIADI, por otro lado, porque son bonos europeos, pero que no entraron en la justicia norteamericana. Y que también alguna parte de eso podría llegar a litigar. ¿No? La pregunta es, ¿cuál es la deuda? Porque realmente hemos escuchado de 50.000 hasta 250.000 con gráficos muy expresivos. ¿Cuál es la deuda pública externa e interna argentina? Si se puede determinar. Tiene sus delitos. No, pero a ver, la deuda pública informada por el gobierno al
30 de septiembre del 2013, que es el último dato, son 200.000 millones de dólares. ¿Está? A eso empezamos a sumarle cosas. Sabemos que hay 3.700 millones de dólares de punitorios. ¿Cuánto dijiste? 3.700 millones de dólares de punitorios. No, pero la deuda 200.000. 200.000. Se le suman 3.700 millones de dólares de punitorios del Club de París, porque en esa deuda de 200.000 el gobierno solamente tenía 6.000 millones de dólares del Club de París, pero terminó arreglando por 9.700. Hay 3.700 punitorios. Hay de estos holdouts habrá un 14.000, supongamos que entren finalmente, que hay que sumarle también. También hay que sumarle 5.800 de Repsol, que se le pagó a Repsol. Hay que sumar otros juicios en el CIADI que todavía no se resolvieron, que son unos 3.000 millones, y hay otros 750 en otras organizaciones internacionales como un CISTRAL, etcétera, de la ONU, que también hay, no son juicios, pero son peleas en Argentina, contra Argentina por el default. En total, toda esa masa suponiendo que no todo lo que está en el CIADI se pague, porque obviamente cuando hacen demandas mucho más de lo que suele ser, y lo mismo pasa con un CISTRAL. Pero sacando eso, calculamos que hay unos 37.000, 40.000 millones de dólares adicionales que incorporan la deuda. También incorporo ahí un tema que es complicado, que es el cupón del PBI. El cupón del PBI no figura en la deuda, porque es un warrant. Pero eso no significa que no haya que pagarlo, ¿no? Entonces, para incorporar en la deuda, lo que estamos tomando es un valor de 10.000 millones de dólares como valor presente de ese warrant. Pero es un cálculo teórico, puede ser más, puede ser menos. En total son 37.000 millones adicionales. Lo que da todo más o menos, este numerito, ¿cuánto da? Y da 240.000 millones. 240. Este número, 240.000, pues siempre se dijo en los últimos años que la deuda externa argentina en relación al PBI es baja si la comparamos con otros periodos de nuestra historia. ¿Sigue siendo así? No, no es así. A ver, la deuda pública, esta es deuda pública, no es deuda externa, o sea, incluye deuda la privada, o sea, incluye la local, digamos, y la externa. Y la internacional. La interna y externa. Ojo, deuda externa también incluye a los privados, o sea que lo que estamos hablando de deuda pública externa, que es lo que se menciona mucho, sí. Eso no es tan alto, son los, estábamos hablando de 70.000 millones de dólares. Pero no es baja. El promedio histórico de los últimos siglos de Argentina de deuda es del 25% del PBI. 25% del PBI. Hoy estamos hablando, si son 240.000 millones de dólares, de una deuda de aproximadamente 47% del PBI. Cuando Argentina entró en default en el 2001, antes de 160, porque el 160% del que habla la presidenta es cuando se devalúa. Entonces el PBI se cae y la deuda... Claro. Siempre se toma ese punto para comparar. Antes de eso, el 2001 era 55% del PBI. Más 5% adicional de las provincias. O sea que no es que estamos en una deuda muy baja. Lo que el gobierno dice, y tiene un punto, es que hay mucha de esa deuda que está en manos del sector público. Básicamente Banco Central, ANSES y un poco el Banco Nación, ¿no? En el caso del Banco Central, ojo que esa es medio engañosa, porque si bien, por un lado, el Banco Central tiene mucha deuda del Tesoro, el Banco Central a su vez emite deuda al sector privado, con letras y notas, ¿no? O sea que ahí hay un cierto engaño. Lo que sí menciona el ministro, dice, hay un 8% de deuda en porcentaje del PBI, que es en dólares al sector privado, que esa es deuda que hay que pagar, sí o sí. En el caso de Argentina, ese cálculo, una vez que agreguemos todo esto, probablemente da el doble, casi 17% del PBI. Y te diría que sumando organismos internacionales, ya estaremos casi en 20% del PBI. De deuda en dólares, que no es al sector público, por así decirlo. Ellos hablan del sector privado, pero en realidad mejor sería decir la que no es al sector público. La verdad que a veces cuando uno escucha hablar a los especialistas en este tema, piensa que esto es un devaneo intelectual, es un divague, pero realmente uno se tiene que imponer de estos temas, porque esto tiene repercusión en nuestra vida cotidiana. Totalmente. Vamos al punto clave de todo esto, que es ¿dónde está el talón de Aquiles de la economía argentina? Creo yo, de siempre es el déficit fiscal. La deuda no es más que la contrapartida del déficit fiscal. O sea, cuando gastás más de lo que te ingresa, ¿cómo sacás para pagar esos gastos? Bueno, alguien te presta. Cuando te dejan de prestar, ¿qué hace Argentina? Empieza a emitir. Que en el fondo, los economistas hablamos a veces que la base monetaria, el dinero, es también deuda. Es una deuda que no tiene interés. El peso podemos decir que es un billete de deuda, pero que no paga intereses. Entonces, Argentina siempre va en estos bandazos, ¿no? Como siempre tiene déficit fiscal, excepto en el periodo 2003-2007, 2010 incluso. Cuando se endeuda a morir, después cuando no puede endeudarse más, empieza a emitir y tener inflación, después vuelve la deuda, después...
Y eso es porque no controlamos el núcleo del problema, que es el déficit fiscal. ¿Cómo ves vos para el segundo semestre la situación económica? ¿Cómo va a repercutir todo esto? ¿Y cómo venía ya más allá de estos problemas de la deuda en nuestra economía? El tema de la deuda es un tema complicado para Argentina, pero no es de corto plazo. No es ya. Aún si solucionamos el tema de los holdouts, no va a haber un problema ya. Lo que sí hay que tener en cuenta, que hacer un breve comentario sobre esto. Ojo que si logramos pagar a los holdouts con deuda, después hay que ajustar las cuentas públicas para que en el largo plazo sea sostenible la economía. Porque si yo emito 40.000 millones de dólares más de deuda, eso paga intereses, etc. Ajustar las cuentas públicas, aclaremos a los oyentes que son dejar de lado el subsidio tarifario, aumentar los impuestos. Sí, las cuentas públicas argentinas no pueden estar en este devaneo de déficit fiscal creciente todo el tiempo, ¿no? Pero eso aparte, pero para eso tenemos tiempo, se puede hacer en el mediano plazo, pero ojo, no olvidarse que eso hay que hacerlo, porque si no la deuda nos volvemos al mismo problema de siempre, ¿no? Ahora, en el corto plazo lo que pasa con la economía es un poco más complicado. Cuando uno mira la actividad económica argentina se encuentra con que la productividad no está creciendo. O sea, que significa que la productividad, voy a hacer una aclaración, es la madre de toda la historia. Si vos querés vivir cada vez mejor, tenés que ser cada vez más productivo. En la vida diaria pasa así. Pero además es obvio, la productividad es cuánto produce cada habitante. Si cada habitante quiere tener más ingresos, cada habitante tiene que producir más. No hay mucha historia. La cantidad de bienes y servicios que hay en la economía depende de cuánto produce cada habitante, y eso es el ingreso. Y eso es lo que no está creciendo. No está creciendo la actividad económica, más bien está entrando en recesión, y eso va a ser difícil de recuperar en los próximos meses. La verdad, te queremos agradecer, por lo menos yo quedé muy conforme con la explicación, muy clara, Fausto, y te hemos visto en algunos programas de televisión también con la solidez que hoy exhibiste. Muchísimas gracias. De nada. Y nosotros, en la esperanza que algún día los argentinos pensemos también, como decía recién Fausto, en hacer los deberes, no solamente en la coyuntura, sino mirar a mediano y largo plazo y no echarle la culpa a los otros, sino hacer una introspección. Nos vemos hasta el próximo martes y Dios. Chao.